y por un momento dile al Señor tu necesidad. Y dile: pero Señor, hoy voy a dejar esta necesidad, este temor, esta tristeza o esta aflicción, la voy a dejar a tus pies. Dígale: Señor, tú conoces mi carga, mis luchas, tú conoces mis dificultades, Señor. Tú conoces mis situaciones difíciles, Señor. Pero hoy he venido a tu casa y hoy, Señor, te pido que hagas un milagro. Y te pido, Señor, que tomes mi carga y mi necesidad. Déjala a los pies del Señor. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deja tu carga a los pies del Señor. Y el Señor te dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podemos descansar en ti, podemos confiar en ti, porque no hay problema difícil para ti, Señor. No hay enfermedad que tú no puedas sanar, y no hay tristeza que tú no puedas quitar, y no hay depresión o aflicción que tú no puedas quitar de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Todo es posible para ti, Señor. Los milagros de sanidad, los milagros de restauración de las familias, los milagros de salvación, de liberación, los milagros de restauración financiera, los milagros, Señor, de sanidad del alma, de las heridas. Gracias, Señor. Esta mañana estás en este lugar para sanar, para libertar. Esta mañana estás en este lugar para quitar el temor. Esta mañana estás en este lugar para llenarnos de fe, de la fe que necesitamos. Adora al Señor. Ahora empieza a adorarlo. Ya dejaste tu carga a los pies del Señor. Ahora empieza a decirle: Señor, gracias. Mi alma te alaba. Bendice, alma mía, al Señor. Como dijo el salmista en el Salmo capítulo 103: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. Hay 10,000 razones y más, Señor, para decirte gracias, para alabarte, Señor, porque tú eres el que me rescatas de la muerte, del hoyo, de la sepultura, porque tú eres el que sana mis enfermedades, porque tú eres, Señor, el que perdonas mis iniquidades, porque tú eres, Señor, el que sacias de bien mi boca, porque tú eres, Señor, el que me rejuveneces como el águila y me levantas sobre las alturas, Señor, y puedo mirar como el águila desde arriba, y puedo, Señor, ver las montañas, y puedo ver, Señor amado, que estoy arriba, que estoy juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales, y que todo lo puedo en Cristo, y que el Señor es mi fortaleza, y que Él me llena de gozo, y que Él me da sus fuerzas, y que Él renueva mi fe, y que Él me levanta por encima de mis problemas, por encima de las dificultades. Oh, gracias, Señor. Tú me levantas, Señor. Tú me das nuevas fuerzas. Tú me llenas de gozo. Tú me llenas de alegría. Tú me das tus fuerzas. Adore al Señor. Adóralo con todo tu corazón. Esta mañana Dios tiene una bendición especial para tu vida. Puedes dejar delante del Señor toda preocupación y puedes alabarlo, y puedes bendecirlo, y puedes confiar, porque no estás en el lugar equivocado, sino que el Señor te ha traído para bendecirte, para darte una palabra de fortaleza, de fe, para que te levantes en el nombre del Señor y derribes a tu gigante y eches a ese Goliat por tierra, y te levantas victorioso y vencedor. Gracias, Señor. Una unción de gozo llena este lugar ahora, en el nombre de Jesús. Unción de paz, unción de fe, unción de paz,
unción de fe, unción de sanidad, una unción de milagros esta mañana en el nombre de Cristo. Sana, Señor. Una unción de fe ahora, una unción de gozo, de fuego del Espíritu, una unción de paz. Descienda ahora. Toca, Señor, cada vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús declaro esa unción de gozo, declaro esa unción de paz, declaro esa unción de fe, espíritu de poder, espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Señor, está sobre nosotros, está sobre nosotros, está sobre nosotros esta mañana, porque no hemos recibido espíritu de temor, ni espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que tiene todo el poder, que consuela y que liberta. Gracias esta mañana. Gracias, Señor. Descansa en el Señor y recibe esta mañana una palabra de poder, y recibe esta mañana una palabra de gloria. Estás en el lugar de la bendición. Dele un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Oh, tú eres grande. Tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. El tema de hoy es buenas noticias. Es el tema de hoy. Y yo quiero invitarle para que abra su Biblia en San Marcos, capítulo 16, versículo 15. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? El Señor siempre tiene buenas noticias para nosotros. Amén. Buenas noticias tiene el Señor. Noticias de bendición. Por eso no importa los problemas o las situaciones difíciles que nosotros estemos pasando, el Señor siempre nos tiene buenas noticias. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, así las cosas que estemos sufriendo, pueden ser que sea una prueba, o pueden ser que aún estemos sufriendo alguna situación como consecuencia de nuestros pecados. Pero lo más lindo de todo es que el Señor no nos condena, no nos echa fuera, sino que dice que Él nos perdona nuestras iniquidades, que Él nos recibe y que Él nos restaura y nos levanta. Entonces esas son muy buenas noticias, que Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. San Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo creo que aquí no hay ninguno que no crea. ¿Todos estamos aquí? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Entonces hoy hay noticias de salvación. Hoy hay buenas noticias. Las malas noticias son para los que no creen, porque el verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Eso quiere decir la gloria de Dios y la mano de Dios sobre una persona para salvarla en todas las áreas de su vida. No solamente salvarla de la condenación eterna, sino salvarla en todas las áreas de su vida. Entonces, como aquí estamos solo gente que creemos, hoy tenemos buenas noticias. Afuera hay mucha gente que no cree. Ellos necesitan que nosotros vayamos y les llevemos esas noticias, buenas noticias, noticias de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una película que se llama La vida es bella, y en esa película se habla acerca de la historia de una familia judía, que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron tomados, despojados de sus bienes, de sus casas, de sus pertenencias, embarcados en trenes y llevados a campos de concentración y campos de exterminio. Y la película nos cuenta la historia de cómo
un padre con su hijo, están persiguiéndolo los nazis para llevarlos a esos campos de muerte. Y el padre pues sabe toda la situación. Entonces están ellos escondiéndose para que los nazis no los encuentren. Pero si él le dice a su hijo que los van a coger y que los van a matar, el niño se asusta y el niño no puede reaccionar sino llorar frente a la situación. Entonces el padre comienza a decirle al niño que es un juego, todo es un juego, y que los malos los persiguen y que tienen que esconderse. Y cada vez que los van a atrapar, entonces él le dice al niño, tenemos que escondernos, le da una señal, y el niño todo entonces va a esconderse. Y realmente sí los están persiguiendo para matarlos, pero el niño cree que todo es el juego de la familia. Tremendo, ¿cierto? En ese tiempo vino un judío que conocía, llegó a conocer cómo eran esos lugares de exterminio, cómo era que se asesinaba a las multitudes de judíos y de otras personas, y cómo era que ella en cámaras de gas, y miraba, y entonces él fue a una población judía y empezó a gritar y a decirles, por favor, huyan, por favor, váyanse de este lugar, por favor, váyanse a un lugar, busquen refugio. He visto cámaras de gas, he visto llamas de fuego, he visto las multitudes que mueren, que son asesinadas. Por favor, huyan, escóndanse, vayan a un lugar donde estén seguros, donde puedan refugiarse. Pero la gente empezó a mirar y a decir, está como loco, ¿sí? Yo creo que está como enfermo mental. ¿Por qué grita así de esa manera, como loco por las calles? Ahora es imposible lo que él dice, que toda esa gente que está muriendo y que llamas de fuego. Y entonces la gente empezó a decir, no, está enfermo, ese está loco, ese no sabe lo que dice. Hasta que el hombre se fue y vinieron los trenes a embarcarlos y a llevarlos para los campos de concentración, para ser muertos, para ponerlos a trabajar y aguantar hambre hasta que se murieran de hambre, y otros a llevarlos a las cámaras de gas. Y los que no morían de hambre, otros eran llevados para ser asesinados, los enfermos. Era una realidad lo que este hombre estaba diciendo, pero la gente creyó que era una locura, ¿cierto? Hoy en día también, cuando se predica la palabra y se enseña esto que dice la Biblia, que el que no creyere será condenado, la gente dice, no, eso es religión, fanatismo, eso es locura, eso es otro de los inventos de los pastores para asustar a la gente, para que diezme. Y la gente empieza a decir una cantidad de cosas, ¿cierto? Eso se inventa la religión para asustar a la gente, para que la gente vaya a sus iglesias. Pero es un mensaje que está en la Biblia. Entonces mucha gente tilda de locos, pero es un mensaje que viene de Dios. Ahora, el Señor, los que no quieren creer tienen malas noticias, pero nosotros los que creemos tenemos buenas noticias. ¿Cuántos creen? Amén. Tenemos buenas noticias. Buenas noticias para los que creen, y quiero hablar de buenas noticias para los que predican. Así te digan loco, quizá de tu familia te has convertido al Señor y tu familia te dice, ah, loco, el fanático. Quizá tu familia te dice, no, ese se volvió evangélico, ese ahora no toma. De pronto se burlan la familia. Quizá te dicen que está loco, te hacen burla, pero tú sabes que tienes la verdad. Y te digo que hay buenas noticias para ti. Hay buenas noticias para los que predicamos el Evangelio. San Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandato del Señor es claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por eso nos congregamos. Mientras el mundo dice, esa gente se fanatiza, uno no tiene que estar por allá escuchando y orando, ni nada de esas cosas, pues el Señor Jesús dio un mandato claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y todas las cosas que Él ha mandado están en la Biblia. Y estudiar la Biblia requiere tiempo, requiere dedicación, requiere que nos congreguemos, requiere que la leamos en casa, requiere que la estudiemos. Amén. Estamos recibiendo un mandato del Señor. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Los que están afuera o lo que dice la Biblia? La palabra de Dios es clara, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el Señor mandó que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es importante ese compromiso con Dios, de seguirle, de estudiar su palabra, de orar y de vivir para Él. Y de que nosotros, por ejemplo, los que estamos dedicados a la obra del Señor, nos requiere tiempo, ¿sí? Nos requiere tiempo. Estamos nosotros desde temprano. Usted viene a la reunión a las 10 o el jueves viene a las 7, o toda esta semana de consagración que hemos estado todas las noches desde el lunes hasta el viernes aquí. Pero preparar la reunión y todo el trabajo que hacemos, nosotros estamos desde mucho antes en este lugar. Y es tiempo y es dedicación, pero sabemos que estamos haciéndolo para Dios y le estamos sirviendo a Dios, y que Él es el que nos recompensa, y que lo que nosotros hagamos en esta tierra para Dios será lo mejor que nosotros podamos hacer. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 8 y 9 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces aquí vemos claramente el mandato del Señor antes de irse. Y dice que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros para darnos poder, ¿sí? El evangelismo es uno de los propósitos de la iglesia: evangelizar, predicar la palabra, llevarla a otros, hablarle a nuestra familia, predicar con nuestro testimonio, predicar con nuestras acciones, hablarle a la gente cuando nosotros no le decimos, mira, lo invito a la iglesia, o mira, entrega de tu vida a Cristo, pero usted, a través de sus acciones, a través de sus hechos, la gente se está dando cuenta que usted es una persona diferente, ¿cierto? Y usted está testificando, y mucha gente, aunque a veces de pronto usted no sepa, que el otro sí sabe que usted es cristiano. Porque así sucede muchas veces. Yo a veces estoy por ahí en algún lugar, cuando alguien me da una sonrisa, me saluda, me dice, hola pastor, y yo no sé quién es, pero la gente sí sabe que yo soy pastor. Mucha gente sabe, ¿cierto? Me saludan la gente, y puede ser que con usted también. Mucha gente sabe que usted es cristiano, aunque usted de pronto no les ha dicho, oiga, miren, yo soy evangélico, yo soy cristiano, pero la gente sabe. Entonces la gente está observando y está mirando cómo reacciona usted frente a una situación difícil, cómo reacciona usted. Las personas están viendo, y las personas, cuando ven su testimonio, dicen, oiga, verdad, esa persona es diferente, yo quiero ir a esa iglesia porque yo veo que esas personas son bendecidas. Entonces estamos testificando y atrayendo a otros con nuestro testimonio, amén, pero también con nuestras palabras. Cuando alguien está en una situación difícil y usted aprovecha la ocasión para decirle, mira, tú tienes esperanza en Dios, no hay nada imposible para Dios. Y puede que esa persona venga a la iglesia y reciba a Jesús, y entonces eso es una alegría muy grande para los que ganamos almas para el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ganar almas para Dios? Amén. San Lucas capítulo 4 verso 18 al 19 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas palabras las dice Jesús leyendo el libro del profeta Isaías. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas son buenas noticias, ¿sí?
¿Para quién son esas buenas noticias? Para los pobres. ¿Para cuáles pobres? No para los pobres en dinero únicamente. Claro, para ellos son más buenas noticias, porque si están sufriendo en medio de unas situaciones muy difíciles económicas, Dios les tiene buenas noticias. Pero para estos pobres son los pobres espirituales, son los que reconocen su necesidad de Dios, son los que están anhelando, como el pobre anhela tener la comida que tiene el rico, o como el pobre anhela tener el vestido que tiene el rico, o como el pobre anhela la comida o la bebida cuando no hay, ¿cierto? Se anhela mucho, como el pobre anhela tener que darle a sus hijos cuando no hay que darle, ¿cierto? Es una sed, es una necesidad muy grande. Entonces es esa pobreza espiritual. Cuando una persona es pobre espiritual, es una persona que reconoce, necesita a Dios. Yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Dios en mi hogar, yo necesito a Dios en mí, que me ayude el Señor. Y esa persona está sedienta de Dios. Para ellos hay buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Entonces dice, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Buenas noticias. Alguien está quebrantado de corazón, alguien que tiene heridas en su corazón por el rechazo, por los problemas en su hogar, por el desamor de su esposa, de su esposo, por las traiciones de sus amigos, por el rechazo de su familia. Esas cosas producen heridas en el alma. Pero miren las buenas noticias. El Señor dice, yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están cargados y dolidos y tristes porque les ha pasado cosas muy duras en la vida. El Señor les tiene buena noticia, les dice, yo estoy para sanar las heridas de su corazón. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor? Pero también dice el Señor, a pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? Pregonar libertad a los cautivos. Y vuelvo a la imagen que les conté al comienzo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando eran llevados a esos campos de exterminio y de concentración, y eran campos llenos de alambre de púa alrededor, bien finito. Y aparte de eso, esas cercas estaban electrificadas. Así que de allí, muy difícil, se escapaba alguien. No, difícil se escapaba de ese lugar. Eran esos campos. Ustedes quizá vieron algunas imágenes cuando algunos presos por la guerrilla, y ustedes alcanzaron a ver algunas imágenes que algunos estaban como en un lugar parecido, pero no era ni siquiera parecido a eso, porque eso de los campos de concentración fue mucho más terrible. Ponían a la gente a trabajar y no le daban la comida suficiente, así que el cuerpo empezaba a consumir las energías, y hasta que ya el cuerpo la comida que recibe no es suficiente, y la persona empieza a adelgazarse hasta que muere de hambre, ¿sí? Y el mismo cuerpo empieza a comerse el mismo cuerpo porque no hay el suficiente alimento. Entonces, cuando esa gente se estaba muriendo de hambre, eran los solos huesos forrados con la piel. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial y llegan los ejércitos soviéticos y ejércitos norteamericanos a esos lugares, ellos no podían creer lo que estaban viendo. No podían creer que eso estuviese sucediendo en Alemania, que toda esa gente, montones de cadáveres, montones de huesos forrados por la piel, y adentro la gente en esos camarotes allá muriéndose de hambre, gente que estaba viva en unas condiciones infrahumanas terribles. Y cuando estos soldados entran, eso es una cosa muy terrible a nivel psicológico. Pero estos presos, los que todavía podían caminar, salían y empezaban a alabar a Dios algunos, y se aferraban a los pies de los soldados, y esa alegría de esos presos, porque sus cárceles fueron abiertas, porque se terminó esa terrible opresión, ese terrible sufrimiento, y esa gente feliz porque empezaron a tratarlos como seres humanos. Entonces, mira, tenga esa imagen en su mente.
Y mira lo que dice el Señor aquí: a pregonar libertad a los cautivos. Pues muchas personas están cautivas así espiritualmente por los vicios, por las adicciones, por las heridas de su alma, por las tristezas, por el sufrimiento, por el rechazo de su familia, porque no les quisieron, porque les traicionaron, porque les hicieron cosas que les causó muchísimo dolor en su corazón. Y muchas personas están cautivas de esas situaciones a nivel emocional y psicológico, y de mucho dolor, y cautivas por espíritus inmundos de tristeza, de depresión, de aflicción, de dolor, y están cautivas por el temor. Pero miren las buenas noticias. ¿Qué dice el Señor? Yo vengo para abrir las cárceles, para hacerles libres, para sacarlos de allá. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pero también dice el Señor: a pregonar libertad a los cautivos. Y dice: y vista a los ciegos. No solo la vista física puede darle el Señor a una persona, sino la vista espiritual. Porque una persona sin Dios no sabe a dónde va. Anda así, tocando, mirando. Y usted puede ver una persona que no pueda ver el terrible peligro que enfrenta, ¿cierto? O cuando se va la luz, cuando no hay luz y la persona va por ahí y no sabe en qué tropieza, ¿cierto? Si es en el campo, no sabe si pisa una serpiente o se va por allá a un abismo, ¿cierto? Son muchos peligros los que vive la gente sin Dios en la ceguera espiritual. Pero Jesucristo vino a darnos la luz de la vista para que miremos el camino por donde andar y no andemos más como ciegos, sino que tengamos la luz de la vida y sepamos a dónde vamos, y tenemos esperanza y sabemos y tenemos claridad por el camino en que andamos. Amén. Entonces Jesucristo vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, personas sometidas a presión molesta, yugos tiranos, ¿sí? Yugos terribles. Pero Jesús vino a libertad a los oprimidos, a predicar. Mire lo que dice el verso 19 de San Lucas: a predicar el año agradable del Señor. Ustedes saben cuál era el año agradable del Señor. Era un año llamado el año del jubileo en el Antiguo Testamento. Y el año del jubileo, habían unas leyes de Dios para la nación judía. Y en ese año, los que habían perdido sus tierras, sus casas, los que habían perdido las cosas, podían recuperarlas, ¿sí? El año agradable del Señor es el año del jubileo, en el que cada propietario recobraba las posesiones que se hubiesen visto obligado a vender, a hipotecar o a enajenar de otro modo, excepto las casas situadas dentro de las ciudades amuralladas. Los esclavos hebreos, inclusive sus familias, quedaban en libertad, ¿sí? Porque cuando una persona no tenía que pagar, no tenía cómo pagar, entonces ella y su familia eran tomados como esclavos por esa deuda, ¿sí? Pero en el año del jubileo quedaban libres, y ellos y su familia quedaban libres de esa esclavitud. Era una ley de Dios. Cada 50 años pasaba eso, cada 50 años, ¿sí? Entonces quedaban en libertad. Empezaba una fiesta de 9 días que terminaba con el día de la expiación. Mediante el jubileo se conservaba cierto equilibrio económico, evitando el latifundismo y la acumulación de riquezas por unos, mientras otros quedaban completamente desposeídos, ¿sí? Era una ley de Dios. Entonces, imagínate, ese año del jubileo era un año de mucha alegría para los oprimidos, para los que estaban esclavizados, ¿cierto? Para la gente que había empobrecido, que había perdido las cosas, porque era el año en que iban a recuperar a su familia, en que iban a recuperar sus bienes, en que iban a recuperar sus tierras, en que iban a recuperar su libertad. Era un año glorioso. Y mira lo que dice la Biblia: ese es el año que vino a predicar el Señor. El año de las buenas noticias, de las bendiciones, el año de la restitución. Es decir, que a través del arrepentimiento una persona recibe todos los beneficios del Señor y entonces podrá tener restitución. Mucha gente que ha perdido sus hogares,
vuelven a restaurar, sus hogares son restituidos, su esposa es restituida, su esposo es restituido. Mucha gente que ha perdido, que ha quebrado económicamente, vienen a Dios y vuelven a recibir las fuerzas para levantarse, y Dios los levanta y se recuperan. Un hombre que era el empresario de las máquinas de escribir. ¿Cuántos recuerdan las máquinas de escribir? ¿Cierto? Y eso era lo máximo, eso era, mejor dicho, eso era lo mejor que podía tener una persona en esos tiempos para su trabajo, para su estudio y sus trabajos y sus negocios. La máquina de escribir para hacer las cartas, para enviarlas, ¿cierto? Y este hombre, luego con las máquinas de escribir, llegó a ser una muy grande riqueza, pero luego empezaron a salir. Empezó lo de los computadores, ¿sí? Las pantallas y entonces al hombre le dicen, miren, esto es nuevo y esto tiene muy grande futuro. Pero él dijo, no, yo hice mi riqueza con las máquinas de escribir y seguiré con las máquinas de escribir porque esa es mi empresa y eso es lo que me enorgullece a mí. Así que eso, no quiero nada de eso. Y la industria, pues, de la computación y de los sistemas y todo esto empezó a crecer y el hombre se quebró. El de las máquinas de escribir. Claro, ¿quién compraba ya máquinas de escribir? Se fue a la ruina. El hombre empezó a tomar, a emborracharse, se volvió un alcohólico en medio de la depresión y maldecía la industria nueva de la computación, de los sistemas. Empezó a maldecir esta industria. El hombre perdió su hogar, su esposa lo abandonó, sus hijos, y un día tirado por allá en una calle, borracho, amaneció en una calle, ¿sí? Alguien lo recogió y lo llevó al hospital y le habló de Dios y le dio una palabra que le restauró su fe. Le dijo, mira, no importa en la ruina que estés, no importa que hayas perdido tu empresa, no importa que hayas perdido tu hogar, no importa que hayas entrado en esta ruina y esta miseria, lee este libro. Y le regaló una Biblia y le dijo, lee este libro y en este libro están los secretos con los cuales tú te vas a restaurar integralmente. Entonces el hombre recibió gozo, el hombre recibió nueva esperanza, empezó a leer la Biblia y conoció de Dios, se restauró su familia, luego se levantó y empezó a trabajar ahora con la nueva industria que maldecía. Ahora empezó a trabajar con esa industria, empezó a levantarse y de nuevo volvió a ser un gran empresario, mucho más rico de lo que era antes. Fue restaurado en todas las áreas. Ese es el año del jubileo. Eso es lo que el Señor ha venido a decirle a la gente: esperanza, restauración. Alabado sea Dios. Y eso está. Ahí está en la historia. Y les podría contar muchísimos más testimonios. Nosotros solo tenemos que creer. Nosotros solo tenemos que tener fe, que creer en el Señor, que recibir las buenas noticias. Amén. Porque si uno estas buenas noticias las recibe así como amén, como que no cree, como que entonces eso no va a tener efecto. Pero el que las recibe con fe, con gozo en esa persona, eso es algo poderoso en su vida. Eso es algo poderoso. Dice Joel capítulo 2, versículo 17 al 26. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Dios, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, o sea, al enemigo, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Es decir, al enemigo Dios lo derrota y lo echa fuera.
Versículo 21, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Os restituiré. Esa es la palabra, restitución. ¿Qué has perdido tú? Tú lo puedes restaurar. Has perdido tu salud, has perdido económicamente, has perdido tu familia. Os restituiré. Solo tienes que creer, solo tienes que tener fe. Amén. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, que se comió los sembrados, los cultivos, dice el Señor, yo le restituiré de nuevo. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿No son eso buenas noticias? Amén. Buenas noticias nos tiene el Señor. Buenas noticias para el que se arrepiente, buenas noticias para el que cree, buenas noticias para el que busca a Dios, buenas noticias para la persona que toma la decisión de decir, seguiré a Cristo, no importa lo que venga, seguiré al Señor. Pero también hay buenas noticias para los que predicamos esta palabra. Usted que le habla al Señor de su familia, usted que le da buen testimonio a sus vecinos, a su familia, usted que invita gente a la iglesia, que le comparte a la gente, que permite que Dios use su trabajo, donde Dios le ha puesto para hablarles a otros del Señor, para darles esperanza a otros. Usted tiene buenas noticias. Mire lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Son las noticias del Evangelio. Así que cuando tú le hablas a alguien de Dios, la Biblia dice, cuán hermosos son tus pies. No importa que tengan juanete, no importa que tengan pecueca, no importa, sus pies son hermosos porque usted lleva el mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea Dios. Sus pies son hermosos porque usted lleva el mensaje de Dios, porque usted lleva las buenas noticias de Dios. Por eso no calle la palabra, predique a otros. Este año 2016 que sea para ganar a su familia, que sea para hablarle la palabra a sus vecinos, que sea para darles buen testimonio, que sea para orar por ellos y ganarlos para Cristo. Amén. Eso es, Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué promesas tan maravillosas! Usted que habla la palabra, esto no es solo para los pastores, esto no es solo para nosotros los predicadores, estas buenas noticias, sino para todos los que hablamos la palabra de Dios, los que les decimos la palabra a otros y los motivamos a seguir a Jesús con nuestro testimonio, con nuestras palabras y con nuestra oración. Porque muchas veces la gente no recibe nuestras palabras, pero oramos por ellos y Dios toca sus corazones y vendrán a Cristo. Amén. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. Dele ese aplauso, alabe al Señor. Póngase de pie y vamos a alabar a Dios, porque hoy es buen día de buenas noticias. Y si alguien no le ha entregado su vida a Jesús esta mañana, si alguien no ha tomado esa decisión, hoy es ese día de buenas noticias para ti. Abra su corazón, crea, porque esas buenas noticias son para los que creen. Amén. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a bendecir a Dios esta mañana porque su palabra está llena de buenas noticias para nosotros, de sanidades, de milagros. El Señor es el que sana nuestras enfermedades. El Señor es el que nos libra de la aflicción y de la tristeza. El Señor es el que nos libra de la ruina financiera. El Señor es el que levanta y restaura los hogares. Cierra tus ojos, levanta tus manos, empiece a adorar
adorar al Señor y dígale: Señor, yo estoy aquí. Yo creo, Señor, esas buenas noticias. Yo las tomo para mí, Señor. Tomo esas noticias, Señor. Yo las recibo, Señor. Yo las recibo, Padre. Yo las recibo, Señor. Recibo las buenas noticias, Señor. Recibo tu amor y tu misericordia esta mañana. Y empieza a adorar al Señor. Empieza a darle gracias. Señor, gracias porque tú quitas la tristeza y la aflicción. Gracias, Señor, porque tú me das alegría. Tú me devuelves las ganas de vivir, Señor. Tú me devuelves la alegría de vivir, Señor. Tú quitas mis temores, Señor. Gracias, Señor.